tiempo que el Señor nos pueda antemano. Y también le damos la bienvenida a nuestra hermana Yaén. Mi hermana Yaén, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, mi hermana Janet. Buenas noches, mis hermanos, y buenas tardes para algunos. Los saludo en la paz y la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar hoy aquí unidos con un solo propósito y en un solo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría iniciar con una oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias por el regalo eterno de la salvación. Gracias por la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque ha consumado todo en la cruz y nos ha dado a nosotros, Señor, el camino, la verdad y la vida, las llaves del reino de los cielos, Señor, la identidad, autoridad y potestad como tus hijos. Creemos que solo Jesús es el Cristo, nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey eterno, que han deshecho las obras del diablo y las autoridades de Satanás, y que ha traído, Señor, la llenura, la guía y la obra de tu Espíritu Santo. Te pedimos que hoy nos llenes de ti, Señor, para que tu palabra sea nuestra palabra, para que tu pacto sea nuestro pacto, para que tu sueño sea nuestro sueño, para que tu visión sea nuestra visión, Señor, y que podamos vivir todos los días de nuestra vida, Señor, con tu imagen, restaurando tu imagen y semejanza, tu aliento de vida y las bendiciones, Señor, que habíamos perdido en el Edén. Que podamos cada día a través de cada culto restaurar y descubrir, Señor, todas esas bendiciones que tú nos has otorgado y que podamos creer lo que ya nos ha sido dado por gracia, Señor. Que podamos cada día tener el valor del culto y entender, Señor, que te necesitamos todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, es un privilegio, Señor, cada momento que disponemos nuestro corazón para recibir tu gracia. Te pido que nos llenes de tu espíritu, que guíes este tiempo, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que este mensaje, Señor, sea fructificado y multiplicado en nosotros, en nuestras iglesias y en el campo. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Ven, mis hermanos, bienvenidos a este tiempo. Me gustaría iniciar recordándoles que tenemos estas partes, perdón, de la Escuela de Evangelismo. Dividimos el mensaje en dos. En la primera parte compartimos lo que es la razón, el propósito, el contenido de la Escuela de Evangelismo y un mensaje introductorio. Y en la segunda parte abrimos paso al mensaje del Evangelio de Camino de Salvación, el mensaje básico, que es el que hemos estado compartiendo en nuestros campos y el que vamos a compartir en nuestros campos, ¿sí? Entonces, como iglesia, lo que se está ordenando es el sistema de evangelismo que nosotros vamos a ordenar y que vamos a transmitir al campo, ¿sí? Es unificar el mensaje del evangelio con un solo corazón, con ese corazón todo para el evangelismo. ¿Amén? Entonces, vamos a compartir la pantalla el día de hoy. Como siempre, me dan un segundito. Ajá, aquí estamos. Perfecto. Vamos a iniciar con el texto base de la Escuela de Evangelismo que el Señor nos ha otorgado, que es en segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Vamos a leer hoy del 1 al 2, ¿verdad? Pero pueden por favor leer del 1 al 7 cuando tengan el tiempo, que nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces, siempre compartimos esto. Desde hace 4 semanas lo hemos estado reforzando en nuestro corazón. ¿Y qué es esforzarnos en la gracia que es Cristo Jesús? Pues esta escuela de evangelismo, donde nos centramos solamente en el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que hemos recibido de los testigos? Entonces, crean que Dios nos ha llamado, nos está estableciendo y nos ha comisionado como esos obreros fieles, fieles e idóneos para enseñar también a otros. ¿Enseñar qué? ¿Recuerdan Mateo 28, del 13 al 20?
todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, o sea, el Evangelio, solamente el Evangelio. Entonces, estamos hoy en la escuela de evangelismo y recordando el propósito de la escuela de evangelismo, no lo podemos olvidar, que es levantar el movimiento de evangelismo en cada región donde nosotros estamos. Tenemos la oportunidad de, como iglesia online, tomar este tiempo para prepararnos para ser esos testigos. Entonces, ¿cómo se levanta este movimiento de evangelismo? A través del método bíblico que el Señor Jesucristo enseñó, que son los discípulos. Y se levanta no solamente el movimiento de aceptación, sino un movimiento de vida y de salvación. Esta es la gran comisión que el Señor nos dejó en Mateo 28, del 16 al 20. ¿Y cómo va este propósito? Bueno, desde el aposento alto personal hasta que tome lugar la iglesia regional en nuestra región. ¿Sí? El contenido de la escuela de evangelismo, lo hemos visto durante estas semanas, es el Evangelio de Cristo, es establecer el reino de Dios y vivir para recibir la llenura y la guía del Espíritu Santo. Sin esto no podemos evangelizar. Y esto lo tenemos en la palabra en Hechos 1.1, Hechos 1.3 y Hechos 1.8. Este es nuestro pacto, nuestra palabra a la que nos aferramos. ¿Por qué Hechos 1.1, 1.3 y 1.8? Porque es lo único que puede salvar y sanar. ¿Sí? Entonces, entrando al tema introductorio, muchas veces los creyentes tomamos esta misión, leemos la gran comisión. El Señor dijo, vayan y evangelicen al mundo. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto hagan discípulos. Y los creyentes empiezan a caer cuando tienen cierto tiempo en la iglesia recibiendo el mensaje, unos caen en la presión de evangelizar. Ay, no sé, no le he predicado a nadie. De seguro Dios está bravo conmigo. Y otros caen en la pasión. Yo quiero salir a evangelizar el mundo, ¿verdad? Pero por eso Dios, en su amor y en su orden, como hace todo en orden, nos ha dado la escuela de evangelismo para que podamos descansar, sabiendo que número uno, el evangelismo no es una presión. Y número dos, tampoco es algo que yo hago ni con mi esfuerzo, ni con mi pasión, ni a mi manera. Es algo que Dios, grabemos esto, el evangelismo es algo que Dios ha conlleva y conllevará desde antes de la fundación del mundo, a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo ha venido en cada época del Antiguo Testamento con los remanentes y luego en el Nuevo Testamento vino el Espíritu Santo a los discípulos para conllevar esta obra de evangelismo. Por eso el Señor Jesús, antes de enviarlo, les dijo en Hechos 1.8 que recibieran la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a recordar para evangelizar. Nuestra vida de fe se basa en recordar muchas cosas. Lo primero, el evangelismo lo hace Dios a través de nosotros. ¿Sí? La seguridad no está en mí, la seguridad está en la obra del Espíritu Santo. Número dos, yo tengo que recordar que el campo ya fue preparado por Dios. Hechos 13:48 dice la palabra que todos los que Dios había ordenado, preparado para vida eterna, se añadían a la iglesia. Entonces quiere decir que ya Dios preparó todo en el campo. ¡Ay, qué descanso! Ahora, número 3, que vamos a recordar, no somos predicadores. Qué feo, hermana, habla usted. No somos predicadores, somos testigos. Antes de predicar, somos testigos. Entonces, ¿qué es lo que testificamos fielmente? El Evangelio de solo Cristo. ¿Sí? Les decía la semana pasada, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos mis cambios, mis mejoras, mire, yo dejé de hacer esto, ahora como así, ahora hago allá. No, porque hasta los incrédulos hacen eso. Nosotros predicamos la respuesta que salva del problema espiritual y del problema fundamental, que es el Evangelio. ¿Amén? Que es solo Cristo. Por eso les decía, solo Cristo, solo el reino de Dios, el contenido que vamos a evangelizar. Y número 4, debemos creer lo que dice la palabra en Mateo 3, del 13 al 15. Dios es el que llama, Dios es el que establece, Dios es el que comisiona y da la autoridad en el campo. Crea que usted es ese obrero llamado por Dios que se está estableciendo dentro del Evangelio
y dentro del sistema bíblico, porque no es algo que nos inventamos nosotros, es lo que está en la palabra. Dios dio hasta el método de cómo evangelizar. No nos dejó al aire y que, ¿cómo lo hago? No. Nos ha dado autoridad en el campo. Entonces, nuevamente, la semana pasada les ponía toda esta parte, es como un refrescamiento de la semana pasada. ¿Qué más vamos a recordar? Debemos recordar esto, pero hay cosas que debemos hacer y desechar. Lo primero que debemos hacer nosotros antes de ir al campo eran 3 cosas. Por si no las recuerdan, no importa, yo todos se los voy a volver a colocar acá. Número 1, editar el evangelio, editar el mensaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recibiendo, hay unas plantillas bien bonitas, unos bosquejos hermosos que nos manda la hermana Yaen para transcribir la palabra. ¿Qué es esto? El evangelio ordenado, porque la Biblia tiene un orden. Y Dios nos ha dado el orden maravilloso del evangelio para que podamos cómodamente transmitir el mensaje. Pero este mensaje tiene que ser mío. Como Pablo decía, es mi evangelio, no porque él se lo inventó, sino que estaba tan grabado, tan profundizado, enraizado, y era tan su naturaleza que él decía, este es mi evangelio, solo Cristo. Entonces, editamos el mensaje antes de ir al campo, transcribirlo. Esto es establecernos. Dios nos establece a través de su mensaje. Número 2, planificar con la oración. ¿Se acuerdan que les decía estas semanas el diagnóstico? El diagnóstico del campo. Hay un diagnóstico general y secuencial, ¿no? O vamos a poner consecuente, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico general? Que el mundo está separado de Dios. Dice la palabra, está destituido de la gloria de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Esto ya lo sabemos. Ahora, yo entendiendo esa condición espiritual, ese problema espiritual, yo tengo que preguntarme, en consecuencia de esta separación en mi campo, ¿qué es lo que gobierna ese campo? La incredulidad, la idolatría, la hechicería, el chamanismo, las ideologías políticas, sociales de género, la pobreza, la esclavitud, la pornografía, todo. ¿Y qué se transforma esto? En títulos de oración, no en quejas, ¿verdad? Porque el Señor nos dice la palabra que nosotros tenemos la autoridad de atar el hombre fuerte. Recordemos que los campos están bajo la ley del pecado y de la muerte, pero Dios ha dado la autoridad en Cristo para deshacer las obras del diablo, incluso deshacer la ley del pecado y de la muerte. Por eso nosotros empezamos con la oración. Antes de ir al campo, editamos el mensaje y planificamos con la oración, ¿sí? Entonces, esto es disfrutar de esa autoridad y potestad que Dios nos ha dado. Número 3, diseñar el evangelismo. ¿Qué es diseñar con el evangelismo? Bueno, yo tengo un campo a donde yo solo puedo ir. ¿No puede ir la hermana Yael? No, yo puedo ir. Dios me ha llamado, me ha establecido, me está preparando y me está comisionando. Entonces, el campo donde yo puedo ir, yo en oración busco la guía del Espíritu Santo de cómo voy a evangelizar. ¿Qué prácticas espirituales tengo yo que puedo compartir al campo? Esto es ser testigo. ¿Y por qué debemos hacer esto antes de ir al campo? Porque el mensaje del Evangelio no es cualquier mensaje. Eso es como cuando usted tiene un niño chiquitico, chiquitico, usted no le va a dar una tijera para que corra. Usted va primero lo va a enseñar, ¿no? Esperar que crezca, que madure para entender que con eso que es delicado. Por eso el Señor nos llama y nos establece. Estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, para después enviarnos. Entonces es un mensaje muy poderoso que no se puede compartir de cualquier manera, sino con la llenura del Espíritu Santo y con la guía del Espíritu Santo, para que podamos ver todo con ojos de evangelio. Ahora, estas 3 cosas comienzan primero, como dice la alabanza, en mí. Porque si esto toma lugar en mí, sin duda, mis hermanos, sin duda, sin duda, sin duda, el Señor obrará para que tome lugar en la iglesia y en el campo. ¿Sí? Ahora, esto es lo que hay que hacer, que vamos a desechar, ¿sí? En esta primera parte. Número 1, la negatividad. Lo habíamos hablado la semana pasada.
¿Qué sería la negatividad? La incredulidad ante la realidad espiritual y ante el poder de la palabra. Debemos desechar la incredulidad ante la realidad espiritual y ante el poder de la palabra, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida que la palabra es viva, es eficaz, es poderosa, nos dice la palabra en Hebreos 4:12. ¿Qué es lo más poderoso? ¿Qué es lo que puede salvar? Les decía la semana pasada. Entonces vamos a veces con el campo y vemos o ignoramos la realidad espiritual y decimos, ay, es que ese hermano no quiere. No, 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 esa gente es muy dura, no pone de su parte. Ese campo mío es bien difícil, hermana. Es que usted no sabe lo que pasa en mi campo. No, 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 ese campo, recordemos esto, todas las personas son hechas por Dios. Todos quieren, todos anhelan y todos desean a Cristo, pero no lo saben. Y no lo saben y añadido a eso hay una opresión de Satanás que ciega su entendimiento. Entonces recuerden, todo en el campo es un título de oración. Todo. La negatividad no es fe, se los recuerdo. El positivismo tampoco. No le estoy diciendo ni que vayan negativos ni que vayan positivismo. Vayan en fe. ¿Cómo voy en fe? Si yo llevo todo a la oración, eso es fe. ¿Sí? Número 2 que debemos desechar, la crítica. ¿Sí? ¿Qué es esto? Todas las personas vienen de ser hijos del diablo. Entonces debemos evitar escandalizarnos en el campo y caer en humanismo. Ay, pobrecito el hermano. No, mira, yo mejor, yo le voy a dar un consejo. Por mi experiencia, yo le voy a decir, yo estuve casado 2 veces. Entonces yo le puedo contar el matrimonio. Me quédese ahí. Caemos en humanismo, caemos en legalismo por el escándalo. Recuerde, solo el Evangelio salva. Solamente no se desvíe del mensaje. Sea ese testigo fiel. Y también recuerde Efesios 2:3. Cuando usted vaya a escandalizarse en algo del campo, cuando diga, ay, esa muchacha está muerta en sus delitos y pecados. Recuerde, ese hecho, Efesios 2:1. Pero recuerde también Efesios 2:3, que dice que nosotros también éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no podemos ver al campo como inferior ni como mayor que nosotros. No. ¿Cómo lo vemos? Con el corazón del Evangelio. ¿Sí? Entonces, como introducción al mensaje de hoy, al tema de hoy, vamos a hablar en esta primera parte. Esto fue el recordatorio de la semana pasada para los que no estuvieron. Vamos a hablar de la evangelización y el obrero que Dios usa. Y vamos a leer la palabra en Mateo 16 del 13 al 20. Usted va a decir, hermano, usted da mucho contenido y es una bendición porque después usted puede ver el mensaje y yo le envío el bosquejo y es todo completo. No va a decir, nadie me lo dijo, ¿verdad? Entonces en Mateo 16 del 13 al 20 dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Ven? Entonces, importantísimo con lo que les acabo de compartir. El Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. Nosotros somos privilegiados, mis hermanos, porque el haber recibido a Jesucristo como Salvador fue una obra del Espíritu Santo y del mismo Padre que nos reveló esa verdad. ¿Sí? Nos quitó la venda, vino la luz a nuestra vida y nos hizo percatarnos de pecado y de justicia. Entonces, hoy vamos a ver cuál es el obrero que Dios usa. El que tiene la confesión, ¿verdad? Más allá de tener la confesión, el evangelista es aquel que vive y disfruta cada día de la bendición de Emmanuel. ¿Qué es esto?
el deseo de Dios. Dios envió a Jesucristo para que nosotros volviésemos a tener comunión con Dios. O sea, ¿qué es lo que disfruta el evangelista? Que Dios está con él. Es decir, el momento más feliz de un evangelista es cuando experimenta la compañía de Dios. Porque sin este gozo evangelizar es difícil. Entonces, el momento más feliz del evangelista es el momento del culto. Ay, eso es mucho culto que ustedes se reúnen. Para mí es un privilegio y una bendición. Entonces, número 2, solo aquellos que han experimentado el evangelio y descubierto que fuera del evangelio no hay salvación, pueden ser los verdaderos evangelistas. ¿Por qué? Porque es la única respuesta para su vida. Entonces, no basta con transmitir correctamente a Jesús, porque sin la obra del Padre no hay revelación, sino como en Mateo 28:20, es transmitir al Jesús que está conmigo, que está con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Testigo. Yo soy testigo de que Dios está conmigo. Número 3. Lo repetimos muchas veces hasta que se nos grabe la evangelización. No es algo que hacemos nosotros, sino algo que sucede a través de mí. Entonces, entendiendo yo esto, ¿qué es lo que yo voy a buscar? La llenura del Espíritu Santo para que el Señor lo haga a través de mí. Entonces, vamos a ver unos puntos muy sencillos para terminar esta primera parte con respecto al obrero que Dios usa. ¿Cómo sé yo si Dios me está usando? Bueno, número 1, aquel que conoce cuál es el mayor interés de Dios. ¿Cuál será el mayor interés de Dios? Por eso oraba en la oración de inicio, en la oración que hice, después de mi hermana Janet. Que tu pacto sea mi pacto, que tu deseo sea mi deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Sanar y salvar. Salvar y sanar, ¿verdad? Lo vemos en la palabra en Hechos 10:38, cómo Jesús sanaba. Y en Hechos 13:48, añadir a la iglesia aquellos que son salvos, ordenados para vida eterna. ¿A quién usa Dios? Aquellos que tienen el deseo de Dios como prioridad. ¿Por qué? Porque la evangelización es lo que Dios considera más importante, urgente y valioso. Eso es lo que Dios desea, que el hombre sea libre de las tinieblas, de las garras de Satanás. Número 3, aquellos que entienden con exactitud qué es evangelizar. Ay, tener muchos discípulos, compartirle a todo el mundo. No, yo entiendo, es una obra de humildad, la obra de Dios en mí. Dice la palabra en 1 Corintios, se los dejo acá, 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, no es mi sabiduría. El mundo no conoció a Dios por la sabiduría, sino porque Dios le plació levantar discípulos para que predicaran el evangelio. Entonces, no se trata de mi sabiduría, de mi elocuencia, de mi oratoria, de mis consejos ni de mis métodos. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Entonces, número 4, los que conocen a Cristo sinceramente, como decía Timoteo en nuestro texto base, ¿verdad? De la Escuela de Evangelismo, son fieles al mensaje. Dios usó en el Antiguo Testamento a quienes conocían sinceramente a Cristo, o sea, la promesa del Mesías, aquellos que iban al sacrificio de sangre, el Cordero de Dios. Y en el Nuevo Testamento usó a los discípulos que conocían esta verdad. Lo vimos ahora en Mateo 16, del 13 al 20. A quien Dios les había revelado, ellos se aferraban al mensaje de Cristo. No como Elías, no como Jeremías, no como alguno de los profetas. ¿Sí? ¿A quién usa Dios? Dios usa a quienes conocen quién es Dios, qué es la adoración, qué es el evangelio y quién es Cristo, cuál es la necesidad de Cristo. Mi hermano, usted tiene que hacerse esta pregunta. ¿Quién es Dios para mí? ¿Por qué yo tengo que adorar a Dios? ¿Por qué yo tengo que dar culto? Porque cuando nosotros comprendemos esta realidad espiritual por la palabra y por la oración, nunca más en nuestra vida vamos a decir, ay, otra vez me tengo que, ay, es que a mí pararme en la mañana. No, estos hermanos de verdad se reúnen muchísimo y van a ir con el gozo y la alegría y el privilegio de vida que tienen de tener una torre que el mundo no tiene porque está pereciendo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién usa Dios?
a quienes han trascendido el pasado, han trascendido o superado el pasado, el presente, las circunstancias y las heridas con el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros vayamos al campo a compartir nuestras heridas. Hay momentos, mis hermanos, que es tan sencillo nosotros desviarnos del mensaje. Y se los comparto por qué. Porque a veces nos centramos más en lo mal que lo están haciendo otras iglesias que en el mensaje de Cristo. Sí, porque sí, es que hay otras iglesias y en otros lugares y hay otros pastores y ustedes. Y no es que no lo hablemos, porque es una realidad que acontece, ¿verdad? Pero a veces, tan solo a veces, se desvía el mensaje completamente de la solución por rayar en el problema. Entonces nosotros tenemos que totalmente en oración ver qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra boca y trascender, superar nuestro pasado, nuestro presente con el Evangelio, superarlo todo y compartir solamente a Cristo, ser testigo de este mensaje. ¿Sí? Dios no quiere que vayamos con heridas. Entonces, ¿a quién usa Dios? Los que conocen por qué Cristo ha resuelto todo. Hágase esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dicen que Cristo resolvió todo? Si mira cómo estamos. Hágase esa pregunta, porque nosotros tenemos que conocer y creer que cuando Jesús murió en la cruz, el problema del pasado y el problema del pecado, que es un problema humanamente imposible de resolver, fueron quebrantados. La autoridad de Satanás fue quebrantado y ahora nos ha dado a nosotros una identidad, una autoridad y una potestad sobre las tinieblas para establecer el reino de Dios. Nosotros somos los obreros de Dios para establecer su reino. Es importante que lo sepamos, ¿verdad? Porque a veces hay creyentes que están esperando que Cristo vuelva a venir para que establezca. No, hermano, ustedes, Dios nos ha dado a nosotros la autoridad delegada, ¿verdad? Entonces, ¿a quién usa Dios? A quienes han recibido la gracia de Jesucristo. ¿Cuál es la gracia de Jesucristo? El regalo de esta vida eterna. Conocen la bendición de ser hijos de Dios, las 7 bendiciones. Saben cuál es la evidencia de su salvación, esta vida eterna, las 5 seguridades, ¿verdad? Lo tenemos en la palabra. Tenemos que conocer esto. Porque si no conocemos esto, ¿qué es lo que vamos a compartir? ¿Cómo Dios nos va a usar si no tenemos esto? Si esto es el deseo de Dios que compartamos solamente esto, ¿verdad? Entonces, ¿a quién usa Dios? Dios usa aquel que tiene el Evangelio que revela claramente que Jesús no fue forzado por nadie, que fue crucificado voluntariamente, porque conocía cuál era la obra de salvación, conforme al plan y a la palabra del Padre. Amén. ¿Para qué? Para llevarnos al lugar de salvación. ¿Sí? Y darnos lo que ya ha sido preparado. ¿Verdad? Nos dice Romanos 8:32 que no, a Cristo nadie lo obligó, sino que Él se hizo obediente. Dios no escatimó a su propio Hijo. Esto fue una obra que el Padre preparó y la consumó en Cristo para salvarnos. Y también lo tenemos muchísimo más claro también en Filipenses 2 del 6 al 9, que dice que Cristo siendo la forma de Dios, no se aferró a ser a Dios, sino que vino voluntariamente y entregó su vida, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, así como Jesucristo se entregó voluntariamente sin ningún tipo de esfuerzo, el evangelismo no es forzado, es cumplir la voluntad de Dios, así como Cristo. Por eso Cristo es el modelo de vida. ¿A quién usa Dios? Aquellos que conocen el corazón sediento. Esto es creer la palabra, mis hermanos. Conocer el corazón sediento no es, entonces yo tengo, mire hermano, mi discernimiento. Va de aquí para allá y de allá para acá. Cuando usted va, yo ya vine y di 3 vueltas. No, eso no se trata de intuición. Conocer el corazón sediento es saber lo que dice la palabra. Porque saben que en el campo nos vamos a encontrar con personas que parecen estables emocionalmente, que parecen estables económicamente y que parecen estables hasta espiritualmente. Pero nosotros a través de la palabra creemos y conocemos que están sedientas porque no han concluido en Cristo. Una persona que no tenga Cristo es un corazón sediento. Esto es creer verdaderamente la palabra. Y aquellos que conocen el método bíblico de evangelismo. ¿Hay un método bíblico de evangelismo? Sí, Señor, está. El Señor nos los ha dado a través de su palabra. Yo me pongo a meditar en la palabra y nosotros decimos, es verdad, el Señor nos dio Hechos 1:8.
que es la llenura del Espíritu Santo. Y a veces pensamos que nada más está en Hechos. No, está en toda la palabra. Porque en Génesis 2:7, ¿qué nos dice la Biblia? Que Dios puso en el hombre su aliento de vida. ¿Y qué es eso? Hechos 1:8. Recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hay un método bíblico de evangelismo y nos los dio el Señor junto con ese mandato celestial. Y para concluir esta primera parte, ¿cuáles son esas bendiciones que nos habla la palabra según Mateo 16 del 13 al 20? Lo vamos a resumir muy breve. Mateo 16, 18, ¿verdad? Nos dice la palabra, experimentar. Nos habla de la roca, el fundamento del evangelio. Experimentar el evangelio es saber que la roca de la iglesia es Cristo. Y nos ha llamado para el evangelismo y las misiones. No es para que yo un mensaje me lo guarde en una gaveta. Para disfrutar de las bendiciones del evangelismo hay una clave. ¿Cuál es la clave? Las prioridades. ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad? Si nuestra prioridad no es evangelizar, pues mi prioridad está fuera del deseo de Dios. Es muy sencillo. Ay, hermano, usted a veces habla muy feo. No, la palabra, esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Ustedes lo pueden ver cuál es el deseo de Dios. Yo le voy a dejar los textos bíblicos y siempre al final se los paso, ¿verdad? Si mi prioridad no es el evangelismo, no es evangelizar, no es salvar al mundo, mi prioridad está en otro lado, fuera del deseo de Dios. Entonces, por eso siempre oramos que venga tu reino, que se haga tu voluntad. ¿Eso es una bendición? Claro que es una bendición. Que yo pueda tener la conciencia espiritual para saber que Cristo me ha llamado para esta misión y cambiar mis prioridades es la bendición más grande. Decir, no vivo para mí, vivo para Cristo. Y en Mateo 16, 19 nos ha dado la llave del reino de los cielos. Vamos a resumirlo en dos bendiciones, ¿verdad? ¿Qué es la llave del reino de los cielos? La respuesta a la oración. La llave es Cristo. Por eso oramos en el nombre de Jesucristo, porque es el que abre las puertas del reino de los cielos para nosotros. Entonces, en conclusión a toda esta parte y a este resumen de la semana pasada, debemos levantar el movimiento de evangelismo dentro de la fuerza de la oración. Títulos de oración. Se los dije la semana pasada y se los voy a repetir toda la vida. Oración, títulos de oración personales, ¿verdad? Títulos de oración por la iglesia. Ay, no, es que yo no oro por la iglesia. Ore por la iglesia. Ese es el deseo de Dios, la iglesia, levantar la iglesia, el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y tenga los títulos de oración por el campo. ¿Sí? Para que el Señor obre para salvación. ¿Sí? Entonces, me gustaría que pudiésemos hacer una pausa de 5 minutitos para que pudiésemos ir a la otra parte del mensaje. Yo voy a pausar aquí el video, mi hermano Alberto. Entonces, hemos estado compartiendo durante estas semanas el Evangelio de manera ordenada y primero, ¿cómo voy a ir al campo? ¿Qué hay en el campo? Teniendo clara esta misión que Dios nos ha dado y el método bíblico de evangelismo que inicia desde el aposento alto personal. Entonces, nosotros como iglesia, escuela, hemos aprendido a la necesidad de unificar el mensaje. ¿Por qué? Porque en todos lados se habla de muchas cosas y Dios desea que nosotros compartamos el evangelio. Estos días en el grupo de los martes, un muchacho me decía, mira, sí, yo estaba transcribiendo, pero lo que pasa es que yo comencé hace mucho tiempo leyendo la Biblia por una recomendación que me hicieron, que es leer el Nuevo Testamento, no el Viejo, me dice. No el Antiguo, yo digo el Antiguo, no el Viejo. Entonces, yo le compartía esto, le decía, claro, las personas están acostumbradas y cuando uno, ¿cómo leer la Biblia? Yo le digo, primero se necesita del Espíritu Santo, entonces necesitan de los evangelistas. Y número dos, si bien los evangelios, los 4 evangelios paralelos hablan de la vida y la obra de Jesucristo, si nosotros no comenzamos por Génesis, pues no vamos a entender la necesidad de Cristo. Entonces el evangelio tiene un orden y la Biblia tiene un orden. Yo desde Génesis entiendo, el Señor nos revela, perdón, a través del Espíritu Santo, que el hombre fue diseñado para estar junto con Dios y que al separarse de Dios vino un problema, esto es un problema espiritual que el mismo hombre quedó imposibilitado para resolver. Y al quedar imposibilitado para resolver,
pues había la necesidad de un Salvador. Y el mismo Dios, que es el único que puede dar la salvación, propició la salvación a través de Cristo. El sacrificio de sangre que paga y quita el pecado del mundo. Entonces, en el principio de la creación, Dios nos enseña un orden. Así como los peces deben estar en el mar, y a través de la Biblia el Señor, Dios se revela a nosotros. ¿Cuál es la naturaleza del Dios creador? ¿Cuál es la naturaleza de la luz? Y cuando hablo de naturaleza no lo hablo de manera física, sino lo hablo de cuál es su característica del espíritu. Nos habla del Dios trino. Entonces así, ese Dios hizo todo en un orden. Así como los peces debían estar en el mar y las plantas en la tierra porque si no mueren, el hombre fue diseñado para vivir y depender de Dios. Entonces las personas se preguntan en el campo, porque si yo leo Mateo, Marcos, Lucas, ¿por qué yo necesito creer en Dios? Ah, entonces no conozco cuál es mi diseño original. Partamos desde el principio, desde el orden de Dios. Entonces, al alterar el principio de la creación, el orden de Dios, viene la muerte. Así como los peces se sacan del mar y mueren, las plantas, alterar el principio de vida de Dios trae la muerte. Entonces, el hombre sin Dios quedó muerto espiritualmente. Entonces, es un muerto en vida. Y es como una planta fuera de la tierra, se va marchitando hasta que muere. Entonces vamos a conocer en 6 partes cuál es el itinerario de la vida o del muerto en vida, me gustaría colocarlo así, el itinerario del muerto en vida que vive en delitos y pecados, ¿verdad? Nos dice la palabra en Efesios esto, ¿no? Vamos a verlo de 6 maneras. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos grabar. Ah, entonces nada más hay 6 estados del no creyente. No, pero lo podemos ordenar. Es decir, ¿no podemos estructurar la palabra? No, porque es viva, pero sí la podemos ordenar. Entonces, ¿cómo vive una persona o cómo vive la humanidad desde el momento en que se separó de Dios? El transcurso de la vida. Número 1 nos dice la palabra, lo conocemos en Juan 8:44, que el hombre automáticamente, al quedar destituido de la gloria de Dios, pasó a vivir bajo la ley del pecado y de la muerte. Su dueño, su padre es Satanás. Romanos 5:12 nos enseña que el pecado entró por medio de Adán y por lo tanto toda la humanidad lo heredó. Es decir, todos los seres humanos nacen en pecado. Por eso cuando vamos al campo y alguien dice, yo soy ateo, necesita de Dios, es un sediento. Una persona dice, no, mira, yo de verdad no creo en eso porque sabes que eso no va conmigo, es como un poquito de tercer mundo. Está más sedienta todavía. Porque todas las personas fueron creadas por Dios para estar con Dios. Entonces, al estar destituido de la gloria de Dios, está destituido de la vida. Pero la Biblia nos dice que el estar destituido de la gloria de Dios es Juan 8:44 y que es hacer los deseos de Satanás. El ser humano hace consciente y a veces inconscientemente los deseos de su padre, que es homicida desde el principio, es engañador, es padre de mentira, entonces vive una vida de mentira. Y por eso es que el hombre siempre está inclinado a la corrupción. Todo hombre es corrupto. Todo hombre se inclina hacia la corrupción desde que nace. ¿Por qué? Por la realidad espiritual. Ahora, como el hombre está separado de Dios, pero sigue siendo un ser espiritual, ¿verdad? Tiene el espíritu muerto, no deja de ser un ser espiritual. Por eso tiene un instinto natural de buscarse a Dios de buscar a Dios o refugiarse en algo superior. Es que cuando la persona se refugia en algo superior, nosotros a veces decimos que la gente se inventa, creen en cada cosa. No vayan con ese corazón al campo. Entiendan que una persona que está creyendo en otra cosa es porque su alma, su espíritu está clamando por su creador. Y al no tener el camino, al no conocer el camino, porque hay pocos obreros en el campo que prediquen solo Cristo, esto es una realidad. Nosotros nos tenemos que levantar, no ir en crítica al campo, sino con el corazón de salvación. Entonces, una persona que está desesperada, al no tener el camino o incluso al rechazar el camino
que es Cristo, porque hay veces que la gente lo rechaza, Satanás lo engaña para que caiga en adoración a ídolos, se rinde ante los ídolos. Y nosotros pensamos que la idolatría solamente es la religión, las imágenes, el materialismo, el egocentrismo, la brujería, la hechicería. Y no, a veces son las relaciones, a veces es el dinero. Todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios. Las personas a veces son también nuestro ídolo, mi trabajo, mi éxito. Y el Señor nos dice, cuando el Señor toma a su pueblo, el que lo está preparando y le está ordenando el culto para la llegada del Mesías, le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo en la tierra, porque yo soy tu Dios, yo soy tu creador, soy todo para ti. Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Sentándose en su trono como rey, como dueño de su pueblo. Y que es lo original, siempre se los digo, obedecer a Dios. Entonces el hombre está buscando una respuesta. La idolatría también es consecuencia de que la iglesia no se ha levantado. Cada vez que nosotros veamos que la gente cree en cada cosa, diga, Señor, prepárame como el obrero preparado por ti. Que yo sea el discípulo deseado por Cristo, que vive las 24, eso es un título de oración que yo tengo, que yo pueda ser el discípulo deseado por Dios, que vive las 24 horas en la verdad de Cristo y que en consecuencia disfruta de la obra de Dios, que son esas 25 horas, y vive para levantar el sistema de la eternidad. Eso es un título de oración personal que yo tengo. Entonces, el hombre en la idolatría no encuentra la respuesta, porque la idolatría también viene siendo una obra de Satanás de engaño, es el padre de mentira. Entonces levanta ídolos falsos, todo lo falso lo levanta para que el hombre se mantenga entretenido, a veces en paz temporal. La gente dice, a veces vamos al campo y decimos, en el mundo no hay paz. No, sí, la Biblia, el Señor dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, o sea que hay una paz en el mundo, sí, pero falsa, sino como yo la doy, eterna. Esa es la diferencia. Entonces, ¿Satanás engaña astutamente? Claro que engaña. Pero cuando el hombre no encuentra la respuesta, no consigue la respuesta en la adoración a ídolos, porque todo esto es temporal, cuando se desvanece su respuesta y se percata de que no hay lugar a donde ir, caen problemas mentales. Entonces, Satanás, parece mentira esto, ¿no? Genera desorden, caos y vacío, pero tiene un sistema bien detallado, bien ordenado. Después de la idolatría, caen los problemas mentales. Entonces, ¿qué son los problemas mentales? Nosotros tenemos que conocer el fundamento del hombre. ¿Quiénes somos nosotros? Somos seres espirituales, sí, que tienen un alma que está ligada a ese espíritu. ¿Y qué es el alma? Donde se asientan mis emociones, mi pensamiento y la voluntad. Ah, y que también vivimos en un cuerpo físico. ¿Ok? ¿Dónde dice todo eso? Génesis. Por eso compartimos el Evangelio de manera ordenada. Fuimos diseñados para ser vivificados con el aliento de vida de Dios, para que nuestra alma prosperara, para que nuestro cuerpo fuese vivificado. Pero al nacer en pecado y no tener el Espíritu de Dios, no podemos tener la verdadera paz, sino una paz falsa. Entonces, detrás de una paz falsa viene un problema mucho más grande. No podemos tener paz y ser vivificados sin el Espíritu de Dios. Nuestra alma entra en un estado de vacío, donde las emociones, el pensamiento y la voluntad están comprometidas a Satanás. ¿Y qué trae Satanás? Con su sistema, las inseguridades, las ansiedades, las preocupaciones, las depresiones, vidas desequilibradas y todo lo semejante a un corazón cargado y sin respuesta. Por eso el Señor Jesucristo va con ese corazón al campo, entendiendo el problema espiritual, entendiendo que la gente desea, anhela, está sedienta de Cristo, aunque no lo sepa y aunque en su orgullo y soberbia lo rechacen, lo necesita. Tengan el corazón del campo, tengan compasión por el campo. Ah, es que ese hermano no quiere, quiere, pero no lo sabe. Mateo 11, 28 al 30, el Señor les abrió la puerta y les dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entréguenme sus cargas.
y lleven la mía, sencilla, ligera, que es aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. La única manera de que un alma tenga el descanso es solo a través de Cristo. Por eso predicamos solo a Cristo. ¿Por qué la transcripción de la palabra? Porque cambia el contenido de mi mente. Yo le digo a las personas, no se queden solas con sus pensamientos, transcriban la palabra, cambien el contenido de su cerebro. Jesús, el Cristo, es el verbo, es la palabra de Dios. Entonces, cada vez que yo me estoy llenando de la palabra, yo estoy aprendiendo de él. Yo me estoy llenando todos los días y cambia el contenido de mi mente y por eso tenemos sanidad cuando viene la palabra. Entonces, vienen los problemas mentales que trae Satanás. Pero Satanás no solamente desea que el hombre tenga enfermedades de la mente ni problemas mentales, sino también trae toda clase de enfermedades. Miren, el estado de pecado no solamente es una enfermedad espiritual y del alma, sino que también esta falta de paz verdadera trae afección para el cuerpo. Mira, el mundo lo conoce tanto que el mundo dice eso, ay, hoy tengo gripe porque yo creo que somaticé todo lo que viví el fin de semana porque fue horrible. Hasta el mundo lo sabe. Satanás controla el sistema del mundo diseñado para enfermar al hombre. Porque al vivir oprimido por los demonios, el cuerpo somatiza el estado del alma y vienen constantemente enfermedades. Y no solamente vienen enfermedades, sino que la gente cuando se enferma, ¿qué es lo primero que hace? Tómate una Tamel. No, 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 eso se te quita con no sé qué. Entonces viene la dependencia de los fármacos. Yo no puedo dormir. Mira, esta pastillita te va. Vienen las adicciones, ay, yo no me puedo dormir sin el televisor apagado, sin el televisor prendido. Mira, hermana, es que yo primero me veo 55 TikTok y después es que me da sueño. Vienen vidas desequilibradas. Desequilibrios no solamente mental, físicos, alimenticios. Estamos todos postrados. Vienen enfermedades desconocidas, incurables. Hermana, y todo eso viene del problema espiritual. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. La palabra nos enseña que todo es espiritual, todo parte del problema espiritual. Que solo el evangelio de Cristo puede librarnos de las garras de Satanás que trae las enfermedades sin parar. Entonces, ¿por qué predicamos solamente a Cristo? Imagínense, ¿quién puede con este problemón? Ay, yo le di unos consejos ahí, tú sabes, para que agarrar un poquito más de ánimo. Hermano, predique solo el evangelio. La palabra en Hechos 8, del 4 al 8, nos dice que Felipe iba a Samaria, una ciudad donde habían toda clase de enfermedades, y predicaba solo a Cristo. No se ponía a dar recipe médico, no se podía decirle a la gente, no, mira, lo que te falta a ti es, no, solo a Cristo. Y Cristo trae la luz que trae el orden a la vida. Y ellos escuchando atentamente, porque es importante que la gente escuche el mensaje, escuchando atentamente, ¿verdad? Creían. ¿Y qué pasaba? Salían los demonios. Y al salir los demonios, las enfermedades físicas eran resueltas. Eso lo leemos la palabra en Hechos 4:8. De todas maneras, yo se los voy a dejar para que ustedes lo transcriban, ¿verdad? Eso es lo que hace Satanás. Ahora, Satanás no solamente trae la idolatría, trae los problemas mentales ni los problemas físicos, sino que nuestra vida sabemos que es limitada. Entonces el quinto estado es la muerte y el infierno. Por causa del pecado tenemos que entender qué es la muerte. La muerte siempre va a ser extraña para nosotros, porque nosotros no fuimos diseñados para morir. Por causa del pecado, la vida del hombre quedó limitada porque entró la muerte. Porque Dios bien claramente le puso el árbol de la vida, que podía comer de ese también, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que lo iba ciertamente morirás, le dijo. Entonces, la vida en la tierra quedó limitada. Y Dios nos revela en su palabra que el hombre es un ser espiritual que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Pero al tener el espíritu muerto, no hay nada que lleve su alma a Dios. Por eso cuando el cuerpo físico muere, el destino de un alma sin Cristo es la eternidad en el infierno. Sin Cristo no hay nada que te lleve al Padre. Entonces Jesús vino a librarnos no solamente de una vida sin Dios, que es una vida de infierno, sino de una eternidad sin Dios, que es una eternidad de infierno. El hombre vive una sola vez, por lo que la oportunidad de ser salvo es en su paso por esta tierra. Y cuando digo que no hay nada que lleve el alma a Dios, nos lo dice la palabra. Nosotros hemos leído, y este domingo el Señor nos dio gracia, leyendo Lucas 16, del 19 al 31, que hablamos del rico y Lázaro.
Y hay una particularidad, dice la palabra, que cuando el mendigo muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero el rico fue sepultado. No había quien lo llevara al cielo, porque su espíritu estaba muerto. No había nadie que lo llevara al Padre. Por eso Jesús es el camino que nos lleva directamente al Padre, no solo en la vida, sino también después de la muerte. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Verdad? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y a veces hay personas dentro de la iglesia que son incrédulas. Entonces, por eso no predican solamente el Evangelio. Y al no resplandecer, pues no podemos sacar a la gente del infierno. Lucas 16, 19 al 31 nos dice que solamente los testigos pueden sacar a las personas del infierno. Y las personas piensan, ay, decía una persona, un conocido mío, yo quisiera morirme para que se acabe todo. Y no se termina todo, porque no solamente es una eternidad sin Dios o con Dios si tienes a Cristo, sino que también viene el problema de la herencia espiritual. Esto es un itinerario completo. Muchas personas piensan que al dejar este mundo se termina todo, pero Dios nos revela a través de la palabra en Éxodo 25 que si nuestro paso por la tierra y nuestro estado espiritual de muerte, idolatría, problemas mentales y físicos no son resueltos en Cristo, que es la única solución, pasan a la siguiente generación como una herencia espiritual. Esta es una realidad y una verdad que no podemos ver. Y es lo que ha agravado los desastres en cada época. Miren, la gente de la tercera edad se llena la boca diciendo esto. La generación terrible. No, esta generación cada vez va peor. Eso no pasaba en mi tiempo. Cuando yo era muchacho no pasaba eso, dicen que en Venezuela. No, eso antes era otra época. Pero cada época y cada generación es responsable de su próxima generación. Todos los problemas espirituales se transmiten. Y no solo lo que se transmite, sino que la persona también, separada de Dios, lo que va llevando en su vida. Entonces es una carga espiritual tan fuerte que por eso es que Jesús, yo refuerzo siempre esto, Jesús, el Señor Jesucristo dijo, venid a mí. ¿Cómo no van a estar trabajados y cargados si su padre es el diablo? Y los engaña todo el tiempo para que vivan en sufrimiento. Entonces, nosotros tenemos una bendición enorme. A nosotros nos ha sido revelado el misterio de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios que vino para deshacer las obras del diablo y para destruir este imperio de la muerte. Nos ha trasladado de estar atados a este itinerario de delitos y pecados, nos ha trasladado al reino de Dios. Por medio del sacrificio de la cruz y la resurrección nos ha dado vida eterna. Solamente Jesucristo puede cambiar nuestro estado espiritual y librarnos de toda condenación. Solo Él nos hace nueva criatura por medio de la fe en Él. ¿Ven? Entonces, nos quedamos con segunda de Corintios 15, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la vida en Cristo es el nuevo comienzo en la comunión con Dios. ¿Qué es que todo se ha hecho nuevo? Que ya nosotros ahora tenemos un nuevo Padre. Que ya nosotros no vivimos en idolatría, ya entendemos que no tenemos que buscar nada más. Que ahora podemos entregar nuestras cargas. Que ahora Dios trae la sanidad fundamental y física a nuestra vida. Ay, qué descanso que ya no vivo bajo la ley del pecado y de la muerte y no estoy atada al infierno, no tengo el respaldo del infierno, ni mis generaciones van a estar atados a eso. Es una bendición. O conozcamos las bendiciones espirituales en Cristo, pero por sobre todo, entendamos que el campo está sediento y está día a día cargado, trabajado, sin entender y sin saber. Por eso, levantemos el movimiento del evangelismo a través de la oración. Amén.